Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Por primera vez en San Luis Potosí, el próximo 24 de septiembre de este 2023 se va a vivir un hecho inédito. Se va a realizar un plebiscito, una consulta a la ciudadanía. Aquí en el Colegio de San Luis hay varios expertos y dos de nuestros egresados de la comunidad Colsan estarán con nosotros el día de hoy para platicarnos esta información acerca desde la teoría política, desde su experiencia de la democracia, de sus estudios sobre asuntos electorales, cuál es la importancia de que se vaya a vivir este hecho en San Luis Potosí y las implicaciones legales, políticas, sociales que se tiene de un asunto de suma importancia como es de consultar a la ciudadanía y de invitarlos a que participen y se involucren en este tipo de decisiones. Bienvenidos, comenzamos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los ciudadanos pueden influir directamente en decisiones importantes para su país? El plebiscito es un importante instrumento de participación ciudadana que permite a las personas expresar su opinión y tomar decisiones cruciales de manera directa. Cuando hay un tema importante como cambios en la Constitución o decisiones fundamentales para el país o sus comunidades, se convoca a un plebiscito. En este proceso, la población tiene la oportunidad de votar a favor o en contra de una propuesta específica. Cualquier ciudadano puede participar sin importar su edad o procedencia. El plebiscito es una herramienta inclusiva que une a la sociedad en una conversación colectiva sobre el futuro. La participación en el plebiscito es crucial para tomar decisiones informadas. Antes de votar, tómate el tiempo para investigar y entender la propuesta en cuestión. Tu voto puede influir en el rumbo del país. En resumen, el plebiscito es mucho más que una votación. Es la voz de la comunidad, un reflejo de la democracia en acción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando y en esta ocasión vamos a platicar con dos invitados que tenemos de la comunidad Colsan y que hoy forman parte de un espacio que está decidiendo sobre la vida política, geográfica, en fin, en muchos sentidos. Ellos son parte el día de hoy del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y son orgullosamente parte de la comunidad Colsan. Recibimos con mucho gusto al doctor Marco Iván Vargas. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Lidia, qué gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, pues él es consejero, ya decíamos, del CEPAC, es profesor investigador en la Universidad Autónoma, es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Y nos acompaña Adán Nieto, quien también, ha sido parte, estuvo con nosotros acá haciendo su estancia postdoctoral. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Adán Nieto es doctor en Historia por parte de la UNAM, realizó, ya les decía, la estancia postdoctoral acá en el Colegio de San Luis, tiene entre sus áreas de conocimiento Historia, Filosofía, Humanidades, Derecho, Política, etcétera. Ha sido catedrático en la maestría en Procesos Electorales y Estudios sobre la Democracia en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre una larga trayectoria curricular. Ya, pero si la quieren conocer a detalle, pues búsquenla en internet. No, no es cierto. No, sí están, Sí usted nomás google su nombre y ahí le aparecen varias referencias. Pero bueno, hoy les hemos invitado, además de ser egresados Colsan o parte de la comunidad del Colegio de San Luis, porque ya les decía, están encabezando este proceso novedoso que por primera vez va a estar poniéndose en práctica en San Luis Potosí, que es un ejercicio de participación ciudadana muy vigente y muy utilizado en otros países, pero que en San Luis Potosí es la primera vez que va a ocurrir, aunque en el marco legal se intentó que estuviera desde los años 90, cuando era gobernador Horacio Sánchez Unzueta. Se dejaron por ahí algunos vacíos legales que hicieron poco práctico la operación de esta figura tan importante y que hoy nos ocupa en el programa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque creo que todos los ciudadanos tenemos como esta necesidad de saber
qué es un plebiscito, de qué se trata, para qué sirve, en manos de quién está. Y hoy vamos a decidir, bueno, no hoy, el 24 de septiembre de 2023 se va a decidir en este ejercicio, en este plebiscito, si lo que hoy es la delegación de Villa de Pozos se convierte o no en un municipio más del estado potosino. Así que bueno, un poco en ese contexto es porque nos interesó invitar a nuestros personajes de hoy. Que ya los habíamos invitado, pero pues como tiene una agenda apretada, pues nada, no es cierto. Bueno, a ver, comencemos. Marco Iván Vargas, cuéntanos, ¿qué es un plebiscito? Es un mecanismo de democracia directa. Es un poquito irónico como en un estado como este, como San Luis Potosí, que ya tenemos décadas de un proceso de consolidación de la democracia electoral, apenas a estas alturas del partido se vaya a activar este procedimiento formal de consulta directa a la ciudadanía sobre un aspecto de la vida pública. Déjame hacer como un par de apuntes o aclaraciones conceptuales sobre este tema, ¿no? Primero, es un mecanismo institucionalizado, es decir, que está contemplado en la ley. No es una consulta espontánea de un conjunto de ciudadanos a otros, sino que en realidad se activó a través de lo que tiene contemplado la ley de referéndum y plebiscito en San Luis Potosí. El origen fue que un conjunto de personas, habitantes de Villa de Pozos, incorporaron una solicitud al Congreso del Estado para que se municipalice ese territorio de Villa de Pozos. Ya hay algunos antecedentes históricos de Villa de Pozos, que ya había sido municipio, después perdió la categoría. Por ahí 41, 42, exacto, algo así. ¿no? Mitad del siglo XX. Después se municipalizó nuevamente a principios del siglo XXI, año 2002 más o menos, pero hubo una acción de inconstitucionalidad que tiró ese acto legislativo porque no se siguió las previsiones normativas que ya estaban. Bueno, pero ahora para este caso concreto, lo que dice la ley orgánica del municipio libre es que para crear un municipio se tiene que consultar a la ciudadanía, ¿sí? Y la propia ley establece que el mecanismo de consulta que tiene que realizarse es un plebiscito. Un plebiscito no es otra cosa más que una consulta directa a la población que está inscrita en el padrón electoral, que está en el listado nominal, y se le va a hacer una pregunta que tiene solo dos respuestas, sí o no. Lo que se va a poner a consideración en forma concreta en un plebiscito como un acto público, un acto de gobierno, es si están o no de acuerdo con que se municipalice, con que se logre la categoría de municipio a un territorio que nosotros conocemos como Villa de Pozos. Y en estricto sentido, ese es el plebiscito. ¿Sí? Muy bien. Adán Nieto, cuéntanos, bueno, tú como catedrático en esta maestría de procesos electorales y estudios sobre democracia, me gustaría que nos dijeras por qué es importante que se recurra a un plebiscito para una decisión de este tipo y en qué otras circunstancias es importante consultar a la ciudadanía o por qué es importante también que la ciudadanía participe en ese tipo de ejercicios. Sí, desde luego. Bueno, como ya menciona nuestro compañero Marco, estos mecanismos de democracia directa en los cuales ya se consulta a la ciudadanía sobre algunos actos de trascendencia en su futuro cercano, que vale la pena que conozcan porque, bueno, hay un principio político en el que se marca que la ley lo único que puede prever es que no se puede prever todo. Y aunque no se consulte absolutamente todo a la ciudadanía, hay cosas de trascendencia, de suficiente importancia, como para que pueda tomarse en cuenta la opinión de quienes van a ser destinatarios de las nuevas reglas. Por eso es relevante que vaya un acto de esta trascendencia como es la creación de un nuevo municipio, se tome en cuenta la opinión de las personas de la zona y también de las personas que habitan el municipio del cual se va a segregar este territorio. Entonces son cosas a las que nos tenemos que estar acostumbrando, aunque el plebiscito es un acto inédito aquí en San Luis Potosí. Vamos a ir viendo cada vez más, como lo hemos hecho en los últimos años, más consultas. El plebiscito es una de varias consultas que existen a la ciudadanía, precisamente para conocer su opinión sobre actos trascendentes. ¿Qué elementos o qué herramientas o qué información debería tener la ciudadanía para llegar al 24 de septiembre y formar parte de este ejercicio democrático? Bueno, varias cosas. Una de esas que es importante es no esperar hasta el 24 de septiembre porque hay muchas cosas, hay muchas otras etapas en las que se puede participar. La que es por excelencia es precisamente ir a emitir su opinión sobre la afirmativa o negativa de la creación de un nuevo municipio, pero eso es llegar directamente para las personas que habitan la capital del estado. Eso hay que mencionarlo porque es el territorio al que se segregaría el nuevo municipio.
Esa es una, la de participar directamente en la opinión. Otra es, bueno, como en la capacitación o supervisión de las actividades. Otra es en la observación y la otra es participar en las mesas receptoras de opinión, que vienen siendo como las casillas electorales el día de las elecciones regulares que conocemos. Muy bien, entonces la gente puede involucrarse, digamos que de diferentes maneras. Como supervisores o capacitadores, ya se cerró la convocatoria, supongo que ya tendrán ahí ya la gente que está involucrada en esta parte. Como observadores acreditados, cierra el 8 de septiembre, todavía están a tiempo si les interesa. Como integrantes de las mesas receptoras de la opinión, esta convocatoria cierra el 14 de septiembre y como votantes, que bueno, ya decíamos, no es hasta el 24 de septiembre. Correcto. Todo esto pueden acudir al Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, hay una página web, redes sociales, etcétera. ¿Cierto? Sí, se pueden registrar vía electrónica en la página del Consejo, cepacslp.org.mx, ahí vienen todas las instrucciones, vienen las convocatorias que todavía están abiertas y los formularios para registro. También pueden hacerlo directamente en las oficinas del CEPAC en Sierra Leona 555 Lomas Tercera Sección, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y también, bueno, también lo pueden hacer vía telefónica. Todos estos datos se encuentran en la página del CEPAC. Va a haber una serie de foros virtuales en los que ya estaremos precisando las fechas. Ustedes van a ver el programa de hoy, el martes 15 de agosto. Y bueno, hay varias opciones, digamos, que está preparando el CEPAC, con la intención, me imagino, de dar a conocer más detalles y que la gente le vaya haciendo un poco más familiar todo esto. Se los voy diciendo las fechas antes de irnos a la pausa y regresamos para platicar un poco más de este tema del plebiscito. El 16 de agosto a las 5 de la tarde, uno de los foros se llama El plebiscito, mecanismo de participación ciudadana. El 25 de agosto, historia de la delegación de Villa de Pozos. El 7 de septiembre, implicaciones de la creación de un nuevo municipio. Bueno, son los foros que están previstos. Hay uno más que, bueno, para cuando usted vea el programa ya debe haber pasado, que era justamente esta pregunta de qué es el plebiscito. De esto y más vamos a platicar cuando regresemos. Les recuerdo que el programa lo estrenamos hoy martes a través de 9TV y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Continuamos. Estamos platicando sobre el tema del plebiscito y tenemos como invitados a dos académicos que han formado parte de la comunidad del Colegio de San Luis, el doctor Marco Iván Vargas como egresado y como postdoctorante el doctor Adán Nieto. Y bueno, ellos nos están contando un poco sobre este asunto que se va a llevar por primera vez aquí en San Luis Potosí y quisiéramos que nos comentaran un poco como académicos cuál es la importancia de que la gente participe en las decisiones políticas, sociales de sus comunidades, más allá solo del día de las elecciones de representantes populares, porque creemos que la vida política de los ciudadanos de a pie, las amas de casa, los universitarios jubilados y demás, se limita solo al día que hay elecciones, pero hay muchas otras formas de participar, de involucrarse, de estar como atentos y siendo protagonistas de que le vaya bien o le vaya mal a tu comunidad. Cuéntanos un poco. Sí, tienes razón, Lidia. La verdad es que hay algún entusiasmo, por lo menos por parte de nosotros, ¿no? Precisamente por esta posibilidad como práctico material. A veces solemos pensar que un Estado democrático es tal nada más por el origen del voto popular de las autoridades que elegimos, o los representantes populares, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no somos ciudadanos, no somos ciudadanos una vez cada 365 días al año, o una vez cada 3 o cada 6 años cuando nos invitan a votar. El componente democrático que se relaciona con nuestra propia ciudadanía, es decir, con nuestra dimensión colectiva, con nuestra ciudad, con nuestra comunidad, tiene que ver con la manera en la que nos involucramos con los temas que nos rodean, ¿no? Sí, ya se habían realizado algunas consultas a nivel nacional, lo recordarás hace algunos años, cuando se tuvo esta consulta sobre revocación del mandato, hubo una consulta, esta que le llamaron la del enjuiciamiento de los expresidentes, ¿no? Con los niveles de participación que tuvieron y los factores políticos que lo explicaron de manera concreta. Pero este sí es un tema local y ha sido largamente descrito en publicaciones académicas, científicas, ¿no? En descripciones empíricas, que la participación de la ciudadanía en este tipo de ejercicios es mayor
cuando el aspecto que se está decidiendo o el que se le está consultando le es más cercano o le afecta de manera más directa y concreta a su vida particular. Es esto lo que estamos apreciando el día de hoy, ¿no? Y por eso estamos realizando un esfuerzo desde el CEPAC. Agradecemos también desde luego este espacio, el que se está haciendo en las organizaciones de la sociedad civil, algunas cosas que se están haciendo en medios de comunicación, pues para propiciar participación informada. Primero, para que la ciudadanía se entere de que hay un ejercicio de plebiscito donde se le va a preguntar su opinión solo a la población del municipio de la capital. Este es un asunto importante que hay que aclararlo. No se le pregunta a Soledad, no se le pregunta a Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza. ¿Por qué? Porque, como lo mencionó Adán en el bloque anterior, la ley establece que si se va a municipalizar un territorio, tenemos que preguntar a la gente que vive en el municipio que resultaría afectado. De acuerdo con lo que nosotros nos dijeron, bueno, pues nada más va a ser en el municipio de la capital, solo consultaremos al municipio de la capital. Entonces eso dinamiza el significado que tenemos, pues, nuestra propia democracia, es decir, no nada más que voy y voto, ahora se me está consultando sobre algo que me puede afectar. Y este es un asunto importante que tendremos que estar discutiendo durante las próximas 5 semanas de aquí a que se vaya a realizar el plebiscito. No es nada más la realización del plebiscito, sino preguntarnos, oye, ¿y eso en qué me afecta a mí como vecino de la capital de San Luis Potosí? O en una de esas, pues yo vivo también en Villa de Pozos, ¿sí? Y esto podría tener también algunas implicaciones en términos de desarrollo urbano, movilidad, territorio, desarrollo económico, comercial, identidad histórica, ¿no? Hay un montón de factores, ¿no? Y esto se relaciona con nuestra propia forma de participación, es decir, nosotros no pretendemos agarrarnos del compromiso cívico de la gente para que vaya y participe. Es decir, el compromiso cívico está bien, pero no alcanza. Creemos que tiene que ver más bien con el vínculo que cada uno de nosotros tenemos con lo que se nos está preguntando. E insisto, lo acabas de mencionar, esta es la primera vez que se organiza de esta forma en San Luis Potosí. Para mí es una oportunidad importante de que nos enteremos, de que participemos, de que manifestemos una opinión informada sobre todo, ¿no? ¿De qué sirve en la construcción de la democracia de cualquier sociedad que se consulte a la población? Si bien es un primer ejercicio como tal, como plebiscito, se han dado otras consultas. Yo tendría mis dudas si realmente han sido consultas, porque a veces parecen como muy prefabricadas, como muy armadas, para cumplir con un requisito de la ley. Pero en tu experiencia, y repito, como tu formación académica seguramente habrá visto otros ejemplos en el mundo, ¿de qué sirve o para qué sirve que se le consulte a la gente en esta intención que tenemos como sociedad de seguir afinando o perfeccionando nuestro sistema democrático? Bueno, pues en gran parte sirve precisamente para incluir una mayor cantidad de opiniones, de voces, sobre todo de las personas que están inmiscuidas en esas reglas. Y bueno, estamos en una democracia representativa en términos constitucionales, claro, más allá de esta parte conceptual y muy específica que está en la ley o de tecnicismos jurídicos, es que, bueno, nombramos representaciones que van a gobernar temporalmente ante la imposibilidad de que todas las personas gobernemos, ¿no? En una democracia pura, ¿no? Entonces, esta forma de votación y de representación es lo que conocemos como democracia indirecta. Pero hay actos, hay eventos importantes que cada vez están más al alcance de las personas, también gracias a la proliferación de los medios de comunicación que se tiene al alcance, las noticias en el momento que están sucediendo de manera simultánea. Entonces eso ha favorecido que el concepto de opinión pública que se tenía ya incluso desde que nació este país, pues sea mucho más amplio, que no sean nada más las personas que saben leer y escribir, como fue hace prácticamente 200 años, o las personas que se dedican específicamente a la política. No, también las personas desde la ciudadanía, para que puedan interferir de manera más abierta, de manera más oportuna y por supuesto de manera informada. Con esto me quiero referir a que la consulta no va directamente solamente el día en el que se tiene que participar. Hay fases, hay características de estas consultas que, como ya dijo Marco, son institucionalizadas, por eso están en la ley. Algunas otras podrían ser encuestas hechas desde algunas empresas privadas, ¿no? Estas que están institucionalizadas son las que tienen esta validez jurídica y política. Y esto implica que hay esa fase informativa, no es nada más llegar y presentar la pregunta, sino que también las personas que van a emitir su opinión sepan qué es lo que se les va a preguntar. Claro. Por eso los foros informativos que también podrán consultar,
voy a aprovechar para agregar algo. Los foros que se han ya puesto en las fechas que aquí nos indica Lidia, pues aunque ya estén pasada la fecha cuando ustedes consulten este material que estamos ahora registrando, pues de todas formas podrán acudir al micrositio en la página de Consejo Estatal Electoral, que está dispuesto específicamente para los temas de plebiscito. Ahí se van a quedar grabados. Y los temas, los mismos foros, las relatorías, los mismos acuerdos, todo está registrado en la página que pueden consultar. Entonces, si alguna fecha, porque algunos son a las 12 del día y que no pueden seguirlo, o algunos son presenciales, otros son virtuales, de todas formas se va a registrar la información, los resultados, las respuestas comunes en el sitio web para que lo consulten en cuanto tengan oportunidad. Bueno, pues ahí tienen ya esta información, se pueden, es que creo que de eso se trata, de que aprovechando las tecnologías, los medios, en fin, está todo al alcance, digamos que de un dispositivo en donde con toda la facilidad del mundo pueden, si no pudieron estar presencial en tiempo real, digamos, en estos foros virtuales, por ejemplo, bueno, pues aprovechar esta parte de la tecnología para que después tengamos como esta responsabilidad social también de enterarnos de qué va todo este proceso del plebiscito. Nos decías que, bueno, pues, ¿cuáles son estas partes que están institucionalizadas en la ley? Los foros, las vías de participación, ¿qué más? Bueno, en realidad la ley de referéndum y plebiscito es muy corta aquí en San Luis Potosí. Hay unas partes que están ya muy estipuladas de una manera muy, muy precisa, y bueno, tenemos que seguir esto, pero hay cosas adicionales que la misma responsabilidad del organismo electoral adhiere para precisamente pues ampliar la cantidad de información y hacerla más del acceso a la ciudadanía. Esta cuestión de hacer tantos esfuerzos, pues no está todo en la ley, ¿no? Entonces ¿Es más una intención y un compromiso sí, de los consejeros? Exactamente, se hacen lineamientos adicionalmente que van a enriquecer las disposiciones que están en la ley, no nada más en caso de plebiscito, en muchas otras materias. ¿Se sienten parte de la historia? ¿Están emocionados, entusiasmados por ese lado? ¿Te da gusto que te haya tocado en esta coyuntura del plebiscito? Pues mira, como historiador te puedo decir muchas cosas. Por supuesto que hay, es un acto de trascendencia, es una cuestión que metodológicamente en términos de historia pues será mejor evaluada dentro de un par de décadas. Sí, claro. Y por ahora nuestra responsabilidad es darle difusión y por supuesto hacer todo de la manera en que sea mucho más accesible a la ciudadanía y que se haga dentro de los cauces legales. ¿A ti te emociona? ¿Estás contento? Sí, digo, el objeto de estudio de lo que he estado desarrollando en mi investigación es participación ciudadana en el ámbito municipal, entonces yo estoy así como niña en dulcería, ¿no? Eso pensé. Sí, básicamente, o sea, no te puedo contestar que no, porque lo estamos viendo como algo material, independientemente del resultado. Creo que, bueno, a mí lo que me apasiona de manera personal es el periodismo, porque alguien decía que es la historia de lo inmediato, y creo que ustedes están siendo protagonistas de esa historia de lo inmediato, entonces creo que es un privilegio que estén donde están, porque les va a tocar en primera fila, digamos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar con esta charla. Estamos hablando del plebiscito, un ejercicio inédito en San Luis Potosí y que por primera ocasión tendrá que llevarse a cabo el próximo 24 de septiembre de 2023. ¿Qué dicen los partidos? ¿Cómo están ahí todas estas pues opiniones? No sé si disputas, ya nos contarán, pero bueno, creo que el CEPAC tiene una responsabilidad importante y bueno, pues eso nos da mucho gusto acá en el Colegio de San Luis, que gente que es parte de la comunidad del Colegio de San Luis está ocupando estas posiciones estratégicas en estos momentos. Vamos a la pausa y continuamos. El pasado 7 de agosto, el Colegio de San Luis dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la Maestría en Historia, Maestría en Gestión Sustentable del Agua y Doctorado en Ciencias Sociales. La ceremonia estuvo a cargo de la doctora Isabel Monroy, coordinadora de la Maestría en Historia, el doctor Francisco Rangel, coordinador de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, y el doctor Patricio Rubio, coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales. También se contó con la presencia del presidente del Colsan, el doctor David Vázquez, en conjunto con el secretario académico, doctor Armando Hernández Uberville, y el secretario general, maestro Humberto Dardón. Este 2023, el Colsan recibió a 7 nuevos alumnos de Magesa, 8 de Maestría en Historia y 30 del Doctorado en Ciencias Sociales.
Por su parte, el doctor David Vázquez intervino comentando que esta generación ha asumido el reto de construir una carrera académica de manera individual y colectiva, ya que representa un compromiso con el Estado mexicano que ha confiado en ellos para moldear el camino hacia una sociedad más libre y justa, para enriquecer el conocimiento sobre lo social, humanista y cultural. De igual manera, la doctora Isabel Monroy expresó a los estudiantes que hay 2 ingredientes básicos para ser un buen investigador: la dedicación al programa de estudios, pero sobre todo, la pasión por el campo científico que se ha elegido, debido a que no pueden sobrevivir exitosamente el uno sin el otro. También el doctor Francisco Rangel destacó que el principal compromiso a partir de ahora como parte de la comunidad del Colsan es con el método científico y su mayor privilegio será no tener privilegios, es decir, dedicarse de tiempo completo a su aprendizaje y formación en el posgrado que eligieron. Bueno, pues hablando de plebiscito, déjenme les digo que no es como a lo mejor muchos pensábamos, que si vamos en mayoría y decidimos que sí o que no se haga municipio, o que votamos, mejor dicho, a favor o en contra, y que es una abrumadora mayoría por cualquiera de estas 2 opciones, no es el único elemento que va a contar para que se decida si Pozos se hace municipio o no, si va a ser el municipio número 59 de San Luis Potosí. Resulta que hay otros elementos. ¿Cuáles son o qué más pesa? Doctor Marco Iván Vargas, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que la ley orgánica del municipio libre es la disposición normativa que te dice cómo y qué se tiene que hacer para formar un municipio en San Luis Potosí. Y entonces ahí dice que se tienen que cumplir varios requisitos. Consultar a la ciudadanía es solo uno de estos. Es decir, esto que estamos platicando de la realización del plebiscito es solo uno de 8 requisitos que establece la ley orgánica, ¿no? Ahora, esos requisitos los tiene que cumplir o los tiene que colmar el Congreso del Estado, que es el poder facultado para emitir este decreto de creación o de formación de un nuevo municipio. De hecho, a ustedes el que les dice hagan un plebiscito es el Congreso, ¿verdad? Así es correcto. Sí. No es que haya sido una iniciativa del Consejo Estatal Electoral. Sí, exacto. No. O sea, Okay. ¿Cuáles son los otros 8 requisitos u otras 8 cosas? ¿Son más formulismos legales? ¿O pues no tanto, fíjate. Además de que viene dentro de los requisitos que exista una solicitud por parte de la ciudadanía que esté respaldada por el 25% de la población inscrita en el padrón electoral de esa demarcación, cosa que también ya ocurrió. El Congreso del Estado nos entregó casi 30,000 firmas para que nosotros junto con el Instituto Nacional Electoral las validemos. Nosotros les vamos a entregar un resultado y vamos a decir, ¿sabes qué? Son tantas firmas válidas, pertenecen a este territorio y ya ustedes determinarán si son o no son el número que corresponde. El Instituto Nacional Electoral es el que va a decir, ¿sabes qué? La población de este territorio, de estas secciones, debería ser de tanto. Y ya ellos determinarán si cumplen o no cumplen con ese porcentaje. Ese es uno de los más importantes. Hay uno que a mí me llama la atención. El Congreso tiene que hacerse de un estudio o un análisis de finanzas públicas municipales para poder demostrar que este nuevo municipio va a tener la capacidad de soportar la erogación de la administración pública municipal. Este es un asunto bien importante. Claro, porque, sin dinero, ¿cómo funcionan? Pues sí, claro, ¿no? O sea, porque... No nomás es una ocurrencia. O sea, no pues. nada más, bueno, pues aquí estamos ya todos como territorio, queremos ser municipio, pero a ver, ¿con qué estructura van a funcionar, efectivamente, ¿no? Y entonces, pues tiene que hacerse un análisis de ingresos y de gastos, desde luego que son estimaciones, ¿no? Sí hay elementos para poder realizarlo, porque Villa de Pozos de alguna manera ya tiene algún antecedente administrativo de la delegación municipal de Villa de Pozos que depende del municipio de la capital. Es decir, sí hay una cierta forma de estimar cuánto se puede recaudar, pero tiene que hacerse un análisis diverso para saber cuánto se tiene que erogar. Bueno, ese ejercicio, ese análisis tiene que realizarlo el Congreso del Estado, tiene que hacerse llegar de los elementos que pusieron los solicitantes, pues para poder tomar una decisión en términos como de pertinencia. Otra, análisis de infraestructura, es decir, tienen que saber o determinar si tiene el municipio la infraestructura para poder soportar edificios públicos para la administración pública municipal.
que tengan también pues toda la infraestructura municipal necesaria para esto. Vías de comunicación, accesos, caminos, ¿no? Entre otro tipo de cosas. Capacidad para prestar todos estos servicios que le corresponden al municipio, como limpia, agua, drenaje, todo esto, ¿no? Exacto, el servicio 115 constitucional, ¿no? Entonces, es decir, el territorio por sí mismo pues ya no es autosuficiente, sino que tiene que establecerse un gobierno. Una vez de que, y con todo gusto otro día platicamos de procesos de municipalización, porque después de ser el caso, el Congreso del Estado decrete la formación del municipio, el Congreso va a tener que designar una estructura de gobierno que se llama Consejo Municipal, que es una estructura colegiada y van a ser las primeras personas que van a ser las responsables pues de echar a andar la administración municipal, ¿no? Bueno, ese es uno de varios requisitos. También tiene que pronunciarse en opinión por medio de una carta el gobernador del estado y la presidencia municipal del municipio donde se estaría desprendiendo este territorio, que en este caso es el municipio de la capital. Todos estos requisitos tienen que juntarse, que colmarse, y el Congreso del Estado tendrá que juntarlo, además del resultado de este plebiscito, para poder tomar una decisión. De nuevo, la ley orgánica así lo establece. Todos estos requisitos están orientados a garantizar de equilibrio poblacional y económico a los territorios en una decisión política como esta. Bueno, pues ahí está. Entonces no nada más es ir a votar, sino el 24, que sí es importante, por supuesto. ¿Qué participación se espera? ¿Que ya haya alguna estimación al respecto o estamos todavía ahí como incipientemente? En realidad lo estamos vislumbrando también en términos históricos. Las participaciones en consultas, es que también como son ejercicios recientes, van tomando cada vez más fuerza, la ciudadanía cada vez los va entendiendo mejor. En la consulta que ya mencionaba Marco hace un momento, la primera que se hizo, que ya organizada por el Instituto Nacional Electoral, se tuvo alrededor de un 7% de participación, pero en la siguiente sobre revocación de mandato ya se hablaba de aproximadamente 17%. Okay. En distancia de una a otra hay un aumento considerable, entonces estamos esperando que no nada más en esta del plebiscito, sino en las siguientes consultas que se vayan haciendo, porque bueno, las consultas llegaron para quedarse, vaya aumentando el nivel de participación. Un detalle sobre lo que estaban mencionando anteriormente. También otro requisito que me viene a la memoria, sobre la población, la cantidad de población también que la ley establece que tendría que ser un núcleo de población que sea mayor a 20,000 habitantes, claro. Cosa que es alrededor de 210,000 en términos redondos, entonces está holgada en ese aspecto, ya palomita ese requisito. Sí, ese requisito está cubierto. Entonces, bueno, todos esos aspectos importan. Y también la delimitación de las funciones. Lo que está el Consejo Estatal Electoral organizando es específicamente el plebiscito. El organismo no tiene facultades para municipalizar, para cambiar la ley orgánica, bueno, eso lo legisla el Congreso, por supuesto. Entonces, de esa serie de requisitos, lo que hace el Consejo Estatal Electoral es enfocarse específicamente en la realización de la consulta para los efectos en la lista de requisitos que ya han sido mencionados. Mencionábamos hace unos minutos que va a haber unos foros virtuales y uno de los que me llama la atención es que es el que se llevará a cabo mañana 16 de agosto, el plebiscito, mecanismo de participación ciudadana. Ahí entiendo que van a dar algunos antecedentes o algún contexto histórico, algunos ejemplos o algo así, alguna revisión, digamos, de esto. Sí, en efecto, de hecho se tiene participadas, se tienen confirmadas las participaciones de también compañeros homólogos y homólogas de otros organismos electorales que vienen a dar su opinión sobre estas experiencias que se han realizado ya en algunos otros estados, también recientes, como el caso de Baja California. ¿Qué se consultó? También se han hecho consultas para municipalización. Exacto. Entonces, algunas experiencias recientes de organismos electorales, de personas que participaron directamente en la organización de los mismos, con sus resultados, con sus implicaciones, por supuesto también con sus respectivas diferencias en lo que diga la legislación estatal de cada una de las entidades. Y bueno, y las personas podrán preguntar directamente. A través de las redes también se podrán hacer participaciones en los que son presenciales, incluso en los que son presenciales también habrá mecanismos para que puedan enviarse preguntas vía electrónica para las personas que nos puedan explicar y compartir sus experiencias en estos ejercicios en entidades que, bueno, incluso algunas que se hicieron apenas hace unos meses, ¿correcto? ¿Conoces algunos casos de estos? Sí, por ejemplo en Baja California está interesantísimo lo que acaba de mencionar Adán.
El consejero electoral que nos va a acompañar de Baja California nos va a hablar del caso del plebiscito para la creación del municipio de San Quintín. San Quintín estaba en el territorio de Ensenada y se creó también un plebiscito, para consultarle a la gente si estaba de acuerdo con la creación del municipio de San Quintín. La historia está bien interesante porque se realiza el plebiscito, todo sale muy bien, sale la gente a participar, gana mayoritariamente el sí, el Congreso emite la declaratoria de creación del municipio, pero el titular del Ejecutivo no publica el edicto, no publica en el periódico del Estado porque se dan cuenta de que no se cumplió con un porcentaje mínimo de participación que establece la ley de Baja California, ¿sí? Este es un asunto relevante. En el caso de San Luis Potosí no es así. O sea, nosotros no tenemos un porcentaje mínimo que tiene no que está cumplir. Nuestra ley, o sea, no está de manera explícita así, ¿no? Pero entonces de Baja California nos van a contar ese caso que es bien interesante y es de municipalización. Del casos de Querétaro y de Chihuahua nos van a platicar sobre consultas que se hicieron sobre servicios públicos municipales. Y este es un asunto importante porque de nuevo, pues quienes vivimos aquí en el municipio de la capital, todos los días pues padecemos alguna situación sobre servicios públicos municipales que nunca nadie nos preguntó, por cierto. Y que debería, porque el plebiscito no solo se puede usar para este asunto de si es municipio o no, hay cuestiones prioritarias que nos afectan en lo inmediato a los ciudadanos sobre servicios públicos municipales. Claro, porque tiene que ver con las ventajas de la democracia directa. O sea, en una de esas pueden perfeccionar aquellas limitantes de la democracia representativa. Es decir, si los representantes populares suelen tomar decisiones técnicas que pueden ser polémicas, pues qué mejor que soltarlas a la ciudadanía, que en última instancia somos los afectados de determinada decisión, para que lo podamos decidir, pero no con manipulación, no con medias verdades, sino con sesgos políticos. Sí, exacto, con un debate público, abierto, bien informado, pues para que nosotros podamos decidir sobre aquellas cosas que directamente nos afectan. Eso es lo que estamos buscando con la organización de los foros, que la ciudadanía pues pueda tener elementos de información que les permitan no solo saber, pues se quiere municipalizar Villa de Pozos, oye, ¿y cuáles son las implicaciones? Por eso hay distintos ángulos. El foro que nos va a hablar de cómo han funcionado estos plebiscitos, el foro que nos va a hablar sobre la identidad histórica de Villa de Pozos, y otro que nos va a hablar sobre las distintas implicaciones geográficas, administrativas, políticas y económicas de municipalizar un territorio como Villa de Pozos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando y cerrar la charla con nuestros invitados de hoy, que son parte de la comunidad Colsan, y la verdad es que nos da mucho gusto que este ejemplo, este caso, evidencia cómo aportan las ciencias sociales a cuestiones tan prácticas y tan cotidianas. No es que en el Colegio de San Luis estemos así como nada más entre cuatro paredes generando conocimiento que se queda en libros, sino que está en la vida real, en la vida práctica de San Luis Potosí y de todo el país y del mundo. Continuamos. El hecho de que se esté poniendo a consulta de la ciudadanía de si es o no municipio Villa de Pozos, no es que haya sido una ocurrencia. Ya nos mencionaban al principio que, bueno, a lo largo de la historia, desde el siglo pasado, se han dado ya algunas intenciones e incluso jurídicamente ya se le había otorgado esta categoría. Bueno, pues no es una ocurrencia, digamos, hay un procedimiento que se ha seguido y continúa a través de varias etapas. Hubo una solicitud, el CEPAC la recibió del Congreso,
Nos dicen aquí en las notas que amablemente nos compartieron el 20 de junio de 2023. ¿En qué consistió esta petición? Sí, bueno, como parte de los requisitos legales que ya mencionábamos, el Congreso este día 20 de junio llega directamente a las oficinas de CEPAC a entregar la solicitud que está respaldada por esta petición ciudadana con las firmas. Eso es lo que pues inicia esta maquinaria, digamos, sí, por supuesto, y la ley establece que a partir de esa solicitud el Consejo tiene 10 días para emitir la declaración de procedencia de la solicitud, y bueno, esta se realizó ya el día 4 de julio, dice aquí. Sí, tomando en cuenta que en esos eran días hábiles, y después a partir de la procedencia se establecen 15 días ya naturales para emitir la convocatoria. Lo cual ocurrió el 19 de julio. El Consejo Estatal Electoral aprobó esta convocatoria general para el desarrollo del plebiscito. Exactamente, y esa es la primera etapa de la que se conoce como actos preparatorios. Tiene muchas similitudes con lo que es un proceso electoral para pues votar por las autoridades. Por puestos de elección exactamente. Popular. La siguiente etapa es la jornada de plebiscito y posteriormente pues la declaración de validez de los resultados, que es similar, que la ciudadanía va a reconocer. En esta ocasión no se pondrá la misma cantidad de casillas electorales, que en este caso se van a llamar mesas receptoras de opinión, pero sí habrá la cantidad suficiente para que todas las personas, bueno, el 100% de las personas con credencial para votar vigente que residan, que sea de la capital, puedan emitir su voto. ¿Va a haber estas listas que hay en las casillas cuando vamos a votar, o con que lleves el INE y ya? ¿O no, sí va a haber sí, estas va a estar listas? En toda la lista y se va a verificar que pertenezcas a la al sección. padrón. Sí. Vaya, también se tienen las medidas de seguridad, Claro. La tinta indeleble, sellar Como la si estuviera credencial. un proceso electoral, Es lo más electoral parecido. en marcha. La jornada de plebiscito inicia igual a las 8 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde, y bueno, y termina en realidad la jornada hasta que se entregan los paquetes, y viene ya la tercera y última etapa que mencionábamos, que es la de la validez de los resultados, que en esta ocasión se empezará a contar pues inmediatamente después. Claro. Cuando llegas a la mesa receptora, que no son casillas, sino ahora se va a llamar mesa receptora, te van a entregar una hoja, nosotros normalmente votamos por el logo del partido y que si diputados, ahora ¿cómo va a ser? ¿Qué va a decir? Le llamamos en este caso papeleta, a diferencia de la boleta electoral, que es una hojita más pequeña en la que viene la pregunta directamente y la respuesta sobre sí o no. Está diseñada ahí también con una metodología muy cuidadosa en la que también participaron pues representaciones de las autoridades estatales, municipales, de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema y conocedoras de este tema, que ya también se llevó a cabo, también se ha participado para establecer un procedimiento y una metodología de diseño de la pregunta. Esa pregunta tiene ciertas características y la respuesta debe ser cerrada, en este caso una respuesta binaria, sí o no. Y en el reverso de la boleta, de la papeleta en este caso, pues alguna información adicional que debe saber la persona que va a emitir su voto, su opinión en este caso. ¿Qué dicen los partidos? ¿Se andan peleando? ¿Están tranquilitos? Al interior del CEPAC los partidos tienen esta representación, los consejeros ahí llevan la voz cantante, o ¿qué está pasando? ¿Cuál es el clima que están viviendo? Los partidos políticos tienen representaciones formales en el Consejo General. Todas las decisiones que tomamos en Consejo General son de conocimiento público y abierto, están en internet, etcétera, y los partidos políticos han estado acompañando y han estado conociendo cada una de estas etapas. Nos han dicho de todo, ¿eh? De veras, nos han dicho de todo. ¿Cómo qué? No, sobre todo por esta parte de que, a ver, al ser un ejercicio pues nuevo, están preocupados porque esté bien realizado, es decir, con que se cumplan las condiciones de legalidad y de certeza que están, o sea, que caracterizan a todo ejercicio democrático organizado por la autoridad electoral. Esa parte ya lo sabemos, pero también debemos entender que está dentro de un contexto político. Y entonces los partidos políticos pues pueden tener opiniones, pueden tener posiciones, pueden incluso intentar colocar presiones sobre la autoridad electoral. Pero pues como siempre, la autoridad electoral, y lo digo con muchísimo respeto, pero también con claridad, un poco de vehemencia, se tiene que colocar por encima de los partidos políticos. Es decir, la autoridad electoral solo responde a la ley y a la ciudadanía. Si la ley dispone
que nosotros tenemos que procesar una solicitud del Congreso para realizar un plebiscito en una determinada cantidad de días, el CEPAC lo va a tener que hacer y lo ha estado haciendo. Si lo tenemos que hacer con ciertos requisitos de integridad, para no estar emitiendo opiniones en fotocopias, ¿no? Digo, en papel seguridad, digo, porque ya ocurrió también en alguna otra ocasión, en un ejercicio pasado de consulta, donde por ahí en algunas casillas aparecieron boletas apócrifas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Aprobamos un modelo de una papeleta con medidas de seguridad para poder evitar que ocurran ese tipo de situaciones. Es decir, nos lo estamos tomando como bastante en serio. Entonces los partidos políticos, y lo digo en mi opinión, creo que lo están haciendo de forma acertada, están al pendiente y están vigilantes y exigentes de que este proceso pues, se realice con los estrictos estándares de integridad pues, que caracterizan a cada uno de los procesos electorales que hemos estado organizando. Bueno, tanto el CEPAC como el INE, desde hace ya más de 20 y tantos años, 30 años. Ya un poquito a manera de cierre, ¿cuáles dirían que son las ventajas y desventajas de un ejercicio como este? O a lo mejor no desventajas, sino los riesgos, digamos, que se podrían presentar a partir de que inició estos actos preparatorios rumbo al plebiscito. Pues sí, mira, uno de ellos se me ocurre a partir de los comentarios que estábamos haciendo ahorita relacionado con este punto, sobre un posicionamiento que han tomado algunos actores políticos sobre la premura. Claro. Sí, como es un ejercicio inédito, y bueno, anteriormente las municipalizaciones se hacían a partir de decretos, pero ahora ya no, ahora es adicionalmente tener una consulta, en este caso un plebiscito, pues de una ley que se hizo en 2008, que tiene sus reformas en 2014, pero que no había sido, que no se había aplicado para hacer un plebiscito aquí. Es esta parte de algunos terrenos todavía por conocer y que han sido algunos calificados como actos con mucha premura. Pero si la ley establece esto, por ejemplo, que tengamos 10 días para dictaminar la procedencia de la solicitud, luego 15 para sacarla, la convocatoria, luego 90 para hacer la jornada del plebiscito. Son plazos muy, muy cortos, pero que no nos podemos detener a discutir sobre esto porque hay que cumplirlos. En todo caso, decir a los diputados de esta o de la próxima legislatura, sí, pues que se hagan un poquito más de trabajo ahí. Sí, que a ver si se cambia. Revisen esos plazos, se ¿no? puede cambiar mañana, pero lo tenemos que aplicar hoy. Sí, claro. Entonces, eso ha sido una interpretación, pero también tiene que ver con la cuestión de lo que establece la ley. Y la otra, que también es algo a favor, en realidad los partidos han tenido una postura en general, pues podría decir hasta unánime, sobre de que se está de acuerdo en que se consulte a la ciudadanía, que la ciudadanía tiene derecho a que se le atienda alguna solicitud de esta naturaleza, solamente que con el cuidado que requiere, en lo cual también estamos de acuerdo. Yo veo una ventaja, pero es una ventaja a mediano plazo, sí y solo si la población lo asume como tal. La democracia genera más democracia. Entonces, en la medida en la que experimentamos mecanismos como estos y vemos que pueden tener efectos concretos y directos, pues podremos nosotros mismos como ciudadanía ir detonando más mecanismos de este tipo. Y esto me parece que sería quizás la mejor noticia que podríamos tener a partir de la realización de este plebiscito. Yo concibo una etapa en donde pues, en el futuro se puedan consultar más decisiones de manera directa a la ciudadanía, pero insisto, sobre cosas que realmente le importan, que realmente le competen, que realmente le afectan. Esto lo digo ya a título estrictamente personal. Creo que lo de Villa de Pozo sí afecta, y sí compete y sí importa a todos quienes vivimos en la capital, y por tanto pues tenemos que enterarnos para poder manifestar una opinión. Y así, como dijimos, vamos puliendo los problemas de la democracia representativa, ahora nosotros también podemos manifestar una opinión para que se tome una decisión. Me encanta esta frase, creo que resume mucho las múltiples implicaciones que puede tener un ejercicio de este tipo, ¿no? La democracia genera más democracia y creo que necesitamos prepararnos autoridades y los presupuestos y el marco legal, pero también los ciudadanos, porque necesitamos involucrarnos de manera mucho más activa en este tipo de acciones y decisiones que nos van a impactar tarde o temprano. Pues a los dos, muchísimas gracias. Adán, gracias. ¿Algo más que gustes agregar? No, muy brevemente, y me arriesgaré a ser repetitivo, la participación democrática no es sabática, no es cada 3 años, no es cada 6 años, es constante. Hay muchas cosas por hacer en un lapso pues de todos los meses, de todas las semanas, y es lo que se está haciendo desde el organismo electoral, y por supuesto pedirles que promuevan la participación para este plebiscito, para los siguientes ejercicios democráticos,
entren al sitio, compartan en sus redes sociales, en sus centros de trabajo, con sus familiares, con sus amistades. Es importante que la capital potosina esté enterada de este ejercicio, que participe y emita su opinión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Marco Iván Vargas. Igualmente la invitación. ¿Quieres formar parte de esto? Puedes estar en la mesa directiva de Casilla, puedes ser observador. Llévate este tema a la mesa. Platícalo con tu familia, platícalo con tus conocidos en las redes sociales, junto con el meme. También manda un poco el comentario de este asunto, pues para que acudas a esta cita también, que es una cita de toda la población, no solo el 24 de septiembre, que es la jornada del plebiscito, se puede participar también de manera previa, formando parte, enterándote, y esa es la invitación que estamos haciendo. Lidia, muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias a los dos. Y bueno, pues hasta aquí dejamos. Recuerde, hay varios foros virtuales, 16 de agosto, 25 de agosto y 7 de septiembre, previos a llegar a la jornada del 24 de septiembre. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Casa Colsan Gilitla Ixba realizará el seminario Saberes de Origen Textil, Patrimonios en Resistencia, del 16 de agosto al 20 de septiembre 2023, en modalidad virtual a las 18 horas. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Esta actividad es de manera gratuita. La Cátedra Primo Feliciano Velázquez del Colsan llevará a cabo la conferencia Salud en Venta, Consumo y Cultura Material en la Publicidad Comercial de la Ciudad de México, con la participación de la doctora Claudia Agostoni, el 15 de agosto a las 18 horas en el Museo Francisco Cosío. Se realizará la siguiente conferencia de la historia económica en México, siglos XIX y XX, con el tema La importancia de las inversiones externas en el proceso de la industrialización en la ciudad de Querétaro y su zona conurbada. El 17 de agosto a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Se encuentra abierta la convocatoria del taller Formación de Investigadores Comunitarios del Agua, el cual se llevará a cabo el 1 de septiembre en las instalaciones del Colsan. Revisa los requisitos en nuestro Facebook. Tienes hasta el 30 de agosto para postularte. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.